now, lads. Watch the rocks. Steady, she's scraping. Año 1607. Un grupo de ingleses desembarca en una tierra hostil que no conoce, sin recursos, sin aliados y con escasas probabilidades de sobrevivir más allá del primer invierno. La mayoría morirá en los siguientes meses. Pero lo que no saben es que están plantando la semilla de lo que se convertirá en la nación más poderosa del mundo. ¿Cómo pasó esto? Cómo un puñado de colonias dispersas, peleadas entre sí, se transformó en Estados Unidos. La respuesta es mucho más extraña y brutal de lo que nos han contado. Antes de que sigas, suscríbete. Este canal te trae las historias que nadie más cuenta, con el nivel de detalle que mereces. Dale al botón ahora, porque lo que viene te va a dejar con la boca abierta. Imagínate estar ahí, en mayo de 1607, desembarcando en Jamestown. El aire es denso, húmedo, te cuesta respirar. Los mosquitos te devoran vivo. El agua que bebes está contaminada. Y a tu alrededor, en los bosques, sabes que hay miles de indígenas que no están precisamente felices de verte. Este era el panorama que enfrentaron los primeros colonos ingleses en Virginia. No estaban ahí por aventura ni por buscar libertad religiosa. Estaban ahí por dinero, puro y simple. La Virginia Company de Londres había financiado la expedición con una sola meta: encontrar oro. Querían replicar el éxito español en México y Perú, donde las riquezas fluían como ríos hacia Europa. Pero Virginia no tenía oro. Lo que sí tenía era tierra, mucha tierra, y un cultivo que cambiaría todo: el tabaco. John Rolfe, uno de esos colonos que logró sobrevivir, experimentó con semillas de tabaco traídas de las Indias Occidentales. En 1612, logró cultivar una variedad que los europeos adoraron. De repente, Virginia tenía su oro verde. Las plantaciones se expandieron como incendio, y con ellas llegó algo más oscuro: la esclavitud. Porque para cultivar tabaco a gran escala necesitas manos, muchas manos. Al principio trajeron sirvientes contratados de Inglaterra, gente desesperada que vendía años de su vida a cambio de un pasaje al Nuevo Mundo. Pero eventualmente, cuando en 1619 llegó el primer barco con africanos esclavizados, la economía virginiana encontró su combustible más rentable. Mientras Virginia se convertía en una máquina de hacer dinero, más al norte estaba pasando algo completamente distinto. En 1620, un grupo de separatistas religiosos, perseguidos en Inglaterra, cruzó el Atlántico en un barco llamado Mayflower. No buscaban riquezas, buscaban poder practicar su fe sin que el rey les metiera a la cárcel. Pero aquí viene lo interesante: desembarcaron en el lugar equivocado. Su destino original era Virginia, donde al menos había una colonia establecida, pero terminaron en Cape Cod, Massachusetts, donde no había absolutamente nada. Estaban completamente solos y técnicamente fuera de cualquier jurisdicción legal inglesa. Así que hicieron algo revolucionario. Antes de bajar del barco, redactaron y firmaron el Mayflower Compact, un acuerdo donde establecían que se gobernarían a sí mismos mediante el consentimiento de los gobernados. Democracia. Autogobierno. En 1620, más de 150 años antes de la Declaración de Independencia. ¿Sobrevivieron? Apenas. De los 102 pasajeros del Mayflower, solo 53 vieron la primavera de 1621. Los demás perecieron por enfermedad, hambre y frío.
Pero los que quedaron construyeron Plymouth Colony con una determinación férrea. Y algo más. Establecieron un pacto con los indígenas Wampanoag que les salvó la vida. Esquanto, un nativo que hablaba inglés porque había sido capturado años antes y llevado a Europa, les enseñó a cultivar maíz, pescar y sobrevivir en ese territorio hostil. La famosa primera cena de Acción de Gracias no fue exactamente como te la pintaron en la escuela, pero sí marcó un momento breve de cooperación que no duraría mucho. Los peregrinos de Plymouth eran calvinistas estrictos, pero otros grupos religiosos también vieron en América una oportunidad. Los puritanos, que querían purificar la Iglesia de Inglaterra de sus elementos católicos, fundaron la Massachusetts Bay Colony en 1630. Su líder, John Winthrop, pronunció un sermón a bordo del barco Arbella que definiría el carácter estadounidense para siempre. Habló de construir una ciudad sobre una colina, un modelo de sociedad cristiana que el mundo entero observaría. Esa idea de ser un ejemplo para la humanidad, de tener un destino especial, se metió tan profundo en el ADN estadounidense que nunca salió. Pero aquí está la contradicción brutal. Mientras proclamaban libertad religiosa para ellos mismos, los puritanos eran increíblemente intolerantes con cualquiera que pensara diferente. Si no seguías su interpretación exacta del cristianismo, te expulsaban. O peor, pregúntate esto. ¿Qué pasa cuando una sociedad se funda en la búsqueda de libertad, pero niega esa misma libertad a otros? Quédate, porque la respuesta a esa pregunta explica mucho de lo que es Estados Unidos hoy. Roger Williams descubrió esto por las malas. Era un ministro puritano brillante, pero cometió el error de cuestionar la autoridad de la colonia sobre asuntos religiosos y defender los derechos de los indígenas a sus tierras. En 1636 lo desterraron. Williams huyó en pleno invierno, caminando a través de bosques helados, hasta que los indígenas Narragansett le dieron refugio. Con su ayuda fundó Providence, Rhode Island, donde estableció algo radical: separación absoluta entre iglesia y Estado. Libertad religiosa real para todos. Rhode Island se convirtió en refugio para cuáqueros, judíos, bautistas, todos los que eran perseguidos en otras colonias. Era el experimento más liberal de América del Norte, y funcionó. Anne Hutchinson también pagó el precio por pensar diferente. Era una mujer educada que organizaba reuniones en su casa para discutir sermones y teología. Su crimen: sugerir que las personas podían tener una relación directa con Dios sin necesidad de ministros como intermediarios. Para los líderes puritanos, esto era herejía pura. La juzgaron, la humillaron públicamente y la expulsaron en 1637. Terminó en territorio holandés, en lo que hoy es Nueva York, donde eventualmente ella y casi toda su familia fueron asesinados en un conflicto con indígenas. Su historia quedó como advertencia. En Massachusetts Bay no cuestionabas la autoridad. Hablemos de los holandeses. Nueva York no empezó siendo Nueva York. Empezó siendo Nueva Ámsterdam, una colonia comercial holandesa fundada en 1624 en la isla de Manhattan. Los holandeses eran diferentes. No les importaba tanto la religión como el comercio. La Compañía Holandesa de las Indias Occidentales estableció Nueva Ámsterdam como puesto comercial para el lucrativo negocio de pieles. Y desde el inicio fue multicultural y multiétnica, de una manera que ninguna colonia inglesa era. En Nueva Ámsterdam convivían holandeses, ingleses, franceses, judíos sefardíes, africanos libres y esclavizados, suecos, alemanes. Se hablaban al menos 18 idiomas diferentes. Era caótica,
sucia, comercial y vibrante. El gobernador Peter Stuyvesant, con su famosa pata de palo, intentaba imponer orden puritano, pero era como intentar domesticar un huracán. Los comerciantes holandeses no estaban ahí para construir una ciudad santa, estaban ahí para hacer plata. Esto creó una cultura totalmente distinta a la de Nueva Inglaterra, menos rígida, más tolerante, más enfocada en el pragmatismo que en la ideología. Cuando los ingleses conquistaron Nueva Ámsterdam en 1664 y la renombraron Nueva York en honor al Duque de York, esa cultura holandesa no desapareció, se quedó. Es parte de por qué Nueva York siempre ha sido diferente al resto de Estados Unidos. ¿Y Pensilvania? Pensilvania es su propia historia. William Penn era cuáquero, miembro de una secta cristiana radical que rechazaba juramentos, títulos, violencia y cualquier tipo de jerarquía religiosa. Los cuáqueros eran perseguidos brutalmente en Inglaterra, pero Penn tenía algo que otros cuáqueros no. Su padre le había prestado una fortuna enorme al rey Carlos II. Cuando su padre murió, Penn heredó la deuda. En 1681, Carlos II le pagó de la manera más conveniente posible. Le dio un territorio gigantesco en América del Norte. Penn fundó Pensilvania como experimento santo, un lugar donde no solo los cuáqueros, sino personas de todas las religiones pudieran vivir en paz. Estableció relaciones honestas con los indígenas Lenape, pagándoles justamente por sus tierras. Redactó una constitución que garantizaba libertad religiosa, juicios justos y gobierno representativo. Filadelfia, la ciudad del amor fraternal, se convirtió rápidamente en la colonia más próspera y poblada de América. Para 1750 era la ciudad más grande de las colonias, más grande incluso que Boston o Nueva York. Pero incluso Pensilvania tenía su lado oscuro. A pesar de los ideales cuáqueros contra la violencia y la opresión, la esclavitud existía ahí también. No al nivel de las colonias del sur, pero existía. La contradicción entre los ideales proclamados y la realidad vivida estaba en todas partes. Si suscríbete ahora mismo. Este documental apenas está empezando y lo que viene es donde todo se pone realmente interesante. Dale clic. Maryland fue otra colonia única, fundada en 1632 por Lord Baltimore, un católico inglés, como refugio para católicos perseguidos. Pero aquí está lo irónico. Para que Maryland funcionara, Baltimore necesitaba atraer también a protestantes. Así que en 1649, la colonia aprobó la Ley de Tolerancia de Maryland, una de las primeras leyes en América que garantizaba libertad religiosa. Claro, solo aplicaba a cristianos, pero era un paso. Maryland también se volvió dependiente del tabaco como Virginia, y con el tabaco vino la esclavitud. Para mediados del siglo XVII, la economía de Maryland estaba completamente construida sobre el trabajo esclavo. La libertad religiosa para blancos cristianos, opresión total para africanos. La contradicción estadounidense en su forma más pura. Carolina fue diferente desde el inicio. Cuando Carlos II le dio a 8 de sus amigos aristocráticos un territorio enorme al sur de Virginia en 1673, ellos lo vieron como oportunidad de hacerse ricos. Carolina del Sur, en particular, se convirtió en la colonia más brutalmente esclavista de todas. Charleston se transformó en el puerto esclavista más grande de América del Norte. Para 1720, los africanos esclavizados superaban en número a los colonos blancos. Las plantaciones de arroz e índigo requerían trabajo intensivo en condiciones mortales. Los esclavizados morían tan rápido que constantemente había que traer más. La élite de Carolina del Sur desarrolló un código legal específicamente diseñado para controlar a la población esclavizada
mediante terror absoluto. El Código Negro de 1712 permitía castigos salvajes, prohibía a los esclavizados aprender a leer y establecía patrullas armadas que recorrían los caminos buscando cualquier africano sin pase de su amo. Era un estado policial y el modelo que otras colonias del sur copiarían. Georgia, la última de las 13 colonias en fundarse, comenzó en 1733 con una idea completamente opuesta. James Oglethorpe la imaginó como colonia de segundo chance para deudores ingleses y refugio para protestantes perseguidos de Europa. Y aquí está lo salvaje. Inicialmente, Georgia prohibió la esclavitud. Oglethorpe creía que sería más moral y económicamente viable usar trabajo libre. Adivina qué pasó. Los colonos se quejaron de que no podían competir económicamente con Carolina del Sur sin esclavos. Presionaron constantemente. En 1751, solo 18 años después de su fundación, Georgia revirtió la prohibición. Para la Revolución, Georgia era tan dependiente de la esclavitud como cualquier otra colonia del sur. ¿Ves el patrón? Una y otra vez, ideales nobles se estrellaban contra la realidad económica, y cada vez la economía ganaba. Ahora, olvidémonos de la narrativa bonita que te enseñaron en la escuela. Las 13 colonias no eran una familia feliz trabajando junta hacia la independencia. Eran entidades separadas, a menudo en conflicto directo, con culturas, economías y valores completamente diferentes. Nueva Inglaterra, con Massachusetts, Connecticut, Rhode Island y New Hampshire, era puritana, comercial, basada en pequeñas granjas y comercio marítimo. Tenía la tasa de alfabetización más alta del mundo, gracias a la obsesión puritana de que todos pudieran leer la Biblia. Pero también era moralista, restrictiva y profundamente hipócrita en su trato con indígenas y disidentes. Las colonias medias, Nueva York, Pensilvania, New Jersey y Delaware, eran el crisol original. Múltiples religiones, múltiples etnias, economías mixtas de agricultura y comercio, más tolerantes, más pragmáticas, pero también más fragmentadas. Las colonias del sur, Maryland, Virginia, las Carolinas y Georgia, eran aristocráticas, agrícolas, esclavistas. La tierra y el tabaco lo eran todo. La élite de plantadores controlaba la política y la economía completamente. Estas diferencias no eran superficiales, eran fundamentales, y casi destruyen la unión antes de que comenzara. Hablemos de algo que no se menciona suficiente: los indígenas. Cuando los ingleses llegaron, había millones de nativos americanos viviendo en el territorio que se convertiría en las 13 colonias. Las estimaciones varían, pero probablemente entre 5 y 10 millones en toda América del Norte. Al principio, muchas tribus ayudaron a los colonos. Los Wampanoag salvaron a Plymouth. Los Powhatan comerciaban con Jamestown. Pero la relación se deterioró rápido. Los colonos querían tierra, cada vez más tierra, y no estaban interesados en compartir. La guerra del rey Philip de 1675-1676 fue un punto de quiebre. Metacom, llamado King Philip por los ingleses, era líder de los Wampanoag. Vio cómo los colonos de Nueva Inglaterra invadían territorio tras territorio, rompían tratado tras tratado. Organizó una coalición de tribus para expulsar a los ingleses de una vez por todas. Fue la guerra más sangrienta en la historia estadounidense, en términos de porcentaje de población eliminada. Pueblos enteros fueron aniquilados de ambos lados. Al final, la coalición indígena fue aplastada. Metacom fue capturado, decapitado y descuartizado. Su cabeza fue exhibida en una pica en Plymouth durante 25 años. Su esposa e hijo
fueron vendidos como esclavos en el Caribe. Este patrón se repitió una y otra vez. Los colonos firmaban tratados, los rompían cuando necesitaban más tierra, provocaban guerra, ganaban mediante superior tecnología militar, tomaban más tierra. Repetir. Para 1750, la población indígena al este del Mississippi había colapsado. Enfermedades traídas por europeos, contra las cuales los nativos no tenían inmunidad, habían devastado comunidades enteras. Se estima que entre 90 y 95% de la población nativa murió en los primeros 150 años de contacto. Fue, sin exageración, uno de los colapsos poblacionales más grandes en la historia humana. Dale suscríbete si esto te está volando la cabeza, porque hay mucho más. Mientras todo esto pasaba, Inglaterra y Francia estaban peleándose el control de América del Norte. La Guerra Franco-India de 1754-1763 fue la última y más grande de una serie de conflictos. Los franceses, aliados con varias tribus indígenas, controlaban el territorio desde Canadá hasta el Mississippi. Los ingleses querían expandirse hacia el oeste. Las colonias estaban atrapadas en medio. Un joven coronel de Virginia llamado George Washington, apenas de 22 años, fue enviado con un pequeño destacamento a territorio disputado en el actual Pensilvania. Su grupo emboscó una partida francesa. Washington admitió después que había sido su primera experiencia en combate y que el sonido de las balas era encantador. Esa pequeña escaramuza desató una guerra mundial. Francia y Gran Bretaña se enfrentaron no solo en América, sino en Europa, Asia y África. Fue literalmente la primera guerra global. Inglaterra ganó de manera aplastante. El Tratado de París de 1763 le dio a Gran Bretaña todo el territorio francés al este del Mississippi, Canadá completo. Las colonias podían expandirse al oeste sin límite, excepto que no podían, porque Inglaterra inmediatamente emitió la Proclamación Real de 1763, prohibiendo asentamiento colonial al oeste de los Apalaches. ¿Por qué? Para evitar más conflictos con indígenas y poder controlar el comercio. Pero los colonos estaban furiosos. Habían peleado en la guerra específicamente para poder expandirse al oeste. Ahora el rey les decía que no. Peor aún, Inglaterra estaba en bancarrota después de la guerra. Había gastado una fortuna protegiendo las colonias, así que el Parlamento decidió que las colonias debían pagar su parte. Ley del azúcar, en 1764. Ley del timbre, en 1765. Leyes Townshend, en 1767. Impuesto tras impuesto. Los colonos enloquecieron, no porque los impuestos fueran particularmente altos. En realidad pagaban menos impuestos que cualquier persona en Gran Bretaña. Se enfurecieron por el principio. No hay impuestos sin representación. El Parlamento los estaba grabando sin darles voz alguna. Pero aquí está lo que raramente se menciona. Los grandes líderes de la protesta no eran gente común defendiendo principios nobles. Eran comerciantes ricos que estaban perdiendo dinero. John Hancock, el tipo con la firma gigante en la Declaración de Independencia, era probablemente el contrabandista más grande de Massachusetts. Los impuestos lo estaban arruinando. Samuel Adams era un recaudador de impuestos fracasado que le debía al gobierno británico una fortuna. Tenía intereses personales muy claros en derribar el sistema. Esto no significa que sus argumentos fueran inválidos, pero sí significa que la narrativa de granjeros humildes levantándose por libertad es incompleta. Las tensiones escalaron. La masacre de Boston en 1770, donde soldados británicos dispararon contra una turba y mataron a 5 personas. El motín del té en 1773, donde colonos disfrazados de indígenas tiraron té británico al puerto de Boston.
Las leyes intolerables de 1764. Castigo brutal de Inglaterra contra Massachusetts. En septiembre de 1774, representantes de 12 colonias, Georgia no envió a nadie, se reunieron en Filadelfia para el primer Congreso Continental. No estaban ahí para declarar independencia. Estaban ahí para encontrar manera de reconciliarse con Inglaterra. Pero las cosas ya habían ido demasiado lejos. El 19 de abril de 1775, tropas británicas marcharon desde Boston hacia Concord para confiscar armas coloniales. Milicianos locales se les enfrentaron en Lexington. Alguien disparó. Nadie sabe quién. Cuando terminó el día, había comenzado la Revolución estadounidense. Suscríbete ahora, porque la historia de cómo colonias desorganizadas derrotaron al imperio más poderoso del mundo es absolutamente salvaje. Al inicio, la idea de independencia total era radical. La mayoría de colonos todavía se consideraban británicos leales, que simplemente querían que el Parlamento los tratara justamente. Pero en enero de 1776, un panfleto cambió todo. Common Sense, de Thomas Paine, era dinamita pura. En lenguaje simple, directo, que cualquiera podía entender, Paine argumentaba que la monarquía hereditaria era absurda, que América no necesitaba a Inglaterra, que podían y debían gobernarse a sí mismos. Vendió 500,000 copias en una población de 2.5 millones. Todo el mundo lo leyó. Y cambió la conversación completamente. El 4 de julio de 1776, el Segundo Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia, redactada principalmente por Thomas Jefferson. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Palabras hermosas, revolucionarias, pero también profundamente hipócritas. Jefferson mismo poseía más de 600 personas esclavizadas a lo largo de su vida, y el borrador original de la declaración incluía un pasaje condenando la esclavitud y el comercio de esclavos, culpando al rey Jorge por ello. Ese pasaje fue eliminado porque las colonias del sur amenazaron con no firmar. Desde el principio, la esclavitud fue la contradicción central que Estados Unidos no podía resolver. La guerra misma fue caótica. El ejército continental al mando de Washington era un desastre. Mal equipado, mal entrenado, constantemente desertando. Inglaterra tenía el ejército profesional mejor del mundo y la marina más poderosa. Por lógica, deberían haber aplastado la rebelión, pero varios factores cambiaron el resultado. Primero, geografía. América era enorme y salvaje. Los británicos podían controlar ciudades, pero no podían controlar el campo. Segundo, Washington era increíblemente terco. Perdió más batallas de las que ganó, pero nunca se rindió. Tercero, ayuda extranjera. Francia, todavía amargada por su derrota en la guerra franco-india, vio oportunidad de venganza. Envió dinero, armas, soldados y su armada. La batalla de Saratoga en 1777 fue el punto de quiebre. Las fuerzas estadounidenses rodearon y forzaron la rendición de todo un ejército británico. Esta victoria convenció a Francia de entrar oficialmente a la guerra del lado estadounidense. España y Holanda también se unieron contra Inglaterra. De repente, Inglaterra no estaba solo peleando contra colonos rebeldes. Estaba peleando contra una coalición europea mientras protegía su imperio global. No podía ganar. La batalla de Yorktown en 1781, donde fuerzas estadounidenses y francesas atraparon al ejército británico del general Cornwallis, efectivamente terminó la guerra.
El Tratado de París de 1783 reconoció oficialmente la independencia estadounidense. Habían ganado, pero ahora venía el verdadero desafío: crear un país funcional. Los artículos de confederación, adoptados en 1777, creaban una unión súper débil. El gobierno federal casi no tenía poder. No podía cobrar impuestos, no podía regular comercio, necesitaba unanimidad para cambios importantes. Cada estado funcionaba casi como país independiente. Para 1787 estaba claro que no funcionaba. Estados peleaban entre sí. La economía era un desastre. La rebelión de Shays en Massachusetts, donde granjeros endeudados se levantaron en armas contra el gobierno estatal, asustó a la élite lo suficiente para actuar. En mayo de 1787, delegados de 12 estados se reunieron en Filadelfia para, supuestamente, revisar los artículos. En secreto, decidieron tirarlos a la basura y empezar de cero. Dale suscríbete. La creación de la Constitución estadounidense es donde todo se pone político, complicado y fascinante. La Convención Constitucional fue una batalla brutal entre visiones competitivas de América. Los estados grandes querían representación basada en población. Los estados pequeños querían representación igual. Los estados del sur querían contar a sus esclavos para tener más representación, pero sin darles derechos. Los estados del norte querían abolir la esclavitud completamente. El Gran Compromiso dio a cada estado 2 senadores, independientemente del tamaño, pero representación en la Cámara basada en población. El infame compromiso de 3/5 contaba a cada persona esclavizada como 3/5 de persona para propósitos de representación, dándole a los estados esclavistas más poder político sin liberar a nadie. La Constitución que emergió era documento de compromisos incómodos. Establecía un gobierno federal más fuerte con poderes sobre impuestos, comercio y defensa. Creaba 3 ramas de gobierno con checks and balances entre ellas, pero también protegía la esclavitud, aunque sin mencionarla explícitamente. 9 estados necesitaban ratificarla. La batalla fue intensa. Los federalistas, liderados por Alexander Hamilton, John Jay y James Madison, escribieron The Federalist Papers defendiendo la Constitución. Los antifederalistas atacaban diciendo que creaba gobierno tiránico que destruiría libertades individuales. El compromiso final: la Constitución sería ratificada, pero inmediatamente se le agregaría una declaración de derechos garantizando libertades fundamentales. En 1788, New Hampshire se convirtió en el 9º estado en ratificar. La Constitución entró en vigor. En 1789, George Washington fue elegido primer presidente por unanimidad. La República estadounidense oficialmente comenzaba, pero las tensiones que habían marcado las colonias nunca desaparecieron. Norte versus sur, federal versus estatal, libertad versus esclavitud. Estas contradicciones se arrastrarían por décadas hasta explotar en guerra civil. Las 13 colonias no fueron el nacimiento limpio y noble de libertad que nos venden. Fueron 150 años de contradicciones brutales. Libertad religiosa para algunos, persecución para otros, democracia para blancos propietarios, esclavitud para millones, proclamaciones de igualdad mientras se aniquilaba a indígenas. Y sin embargo, de este caos salió algo genuinamente nuevo. La idea de que el gobierno deriva su poder del consentimiento de los gobernados, que derechos individuales no vienen de reyes, sino que son inherentes, que la gente puede, si tiene el coraje, cambiar su destino. Estados Unidos nació de hipocresía, pero también de idealismo, y esa tensión entre lo que proclama ser y lo que realmente es, entre sus mejores ideales y sus peores realidades,
Ha definido su historia desde entonces hasta hoy. Esa es la verdadera historia del origen de Estados Unidos. Compleja, contradictoria, brutal, inspiradora. Todo al mismo tiempo.